continuar, sí. Ahí está. Entonces, digamos acá. Entonces, vamos a agregar esta nueva comparación que va a ser una comparación de parto contra cesárea. Vamos a agregar, como parto cesárea es, o parto o cesárea, es dicotómica, no es un número, lo ponemos dicotómica, aquí ven que está continuo. Le ponemos siguiente, el nombre que le vamos a poner es, ¿cómo se llama? Resolución de embarazo. Resolución de embarazo. Aquí podemos poner incluso que el experimental sea de un lado, o podemos poner aquí, como no es como tal un experimento, es cesárea, y el control es parto, ¿no? Por decir algo. Esto es estadísticas, lo vamos a dejar ahí, pueden ser riesgo relativo, radio, razón de diferencias. Le dejamos las mismas confianza en 95%. Y te está diciendo de qué lado va a estar, del lado izquierdo, del lado derecho, y te pueden ordenar por la identificación del estudio, por el tamaño del efecto, y finish. Y ven cómo aquí ya aparece esta tablita. Cesárea, parto, peso. Entonces, pero no tenemos ningún estudio. Necesitamos agregar estudios. El estudio lo agregamos con esta cosita verde que dice agregar datos de estudio. Y aquí tenemos nada más el OSEGI, porque es el único que hemos agregado, ¿no? Y ya lo agregamos. Muy bien. De los OSEGI, ¿cuántas cesáreas son? Son 4 cesáreas. ¿Y partos? Ninguno. ¿Y cuántos casos? Son 4. 4 y 4. Ahora aquí tenemos un asunto, como no tenemos ningún parto, y aquí serían 4, todos fueron cesárea, entonces voy a enseñar la tablita que acaba de aparecer, acá de este lado, ¿no? Está así de grandotota porque este es el único caso y tenemos 0 eventos acá. Y el rango está muy grande. Muy bien, vamos a agregar otro estudio. Entonces, en estudios incluidos, agrego estudio. Otro autor. Cabero Pérez. ¿Qué año? 2020. Muy bien. Ahí está. Me regreso a mi tablita. Digo, agrego otro estudio. Vean que ya aparece Cabero. Finish. Muy bien. Desde él, ¿cuántas cesáreas hubo? 314. Ay, Dios mío. ¿Partos? 82. Ok. ¿Sujetos? Son 553. Ay, perdón, 553. Entiendo que es la misma muestra, ¿no? Sí. Ok. Y vean cómo ya tenemos este cuadratote y esta liniezota. Muy bien. Otro autor. Otro es Mona Mirvik. A lo mejor no lo estoy poniendo bien. Una Mirpic, ¿no? Bueno, 2020. Ujú. A lo mejor le escribí mal, ¿eh? Pero bueno, se puede corregir. ¿Ella cuántos cesáreas tuvo? 257. Muy bien. ¿Partos? 42. ¿Qué muestra? 364. Otro más. ¿Cuántos estudios tienes?
Tengo Que te dé el 9. número de parto y cesáreas. A ver, me quedan 1, 2, 3, 4. Ok, 4 otro. más. Sí, Gupta. 2020, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Cuántas cesáreas? Son 187. Ok. ¿Partos? 32. ¿Y los números de muestra? Son 310. Muy bien. Otro. Es Schwartz. ¿Cesáreas? 29. Ajá, Partos 9. ajá. Total 38. Muy bien. Otro. Alzamora. Muy bien. ¿Y estos son? Ese es 1. Ajá. Parto 0 y total es 1. Ok, ok. Muy bien. Otro. Di Toro. Muy bien. Cesárea son 702. Partos 200. ¿Y la muestra? 1100. Ok. ¿Falta más? No, son 2. Ok, muy bien. Entonces, miren. Vean cómo tengo yo aquí, voy a hacer más grande esto. Vean esta línea enorme, ¿sí? Esta línea enorme es correspondiente a, como pueden ver, los números de muestras más pequeñas que son series de casos. El hecho de que tengamos una muestra tan pequeña y donde el caso único fue el que fue cesárea, hace que tengamos este intervalo de confianza tan grandote. Este intervalo de confianza nos hace sospechar que ese estudio es tan chiquito que no es representativo. Entonces, simplemente por este intervalo tan enorme, nosotros tendríamos que eliminar del metaanálisis estos dos casos, porque están muy chiquitos y entonces nos están metiendo mucho ruido con este intervalo enorme. Y tomando en cuenta que tenemos otros casos que tienen mejor confianza. Acuérdense que tener bigotes grandotes, a mayor bigote grandote, menos confianza le tenemos al estudio. Y entonces con esto podemos ver que el estudio se hace más homogéneo. Vean que tenemos todos los, este, todas las navecitas una sobre otra. ¿Sale? Tenemos todas las navecitas una sobre otra.
y tenemos abajo el rombito. El rombito es el tamaño del efecto de toda la intervención. Entonces, podemos ver que tenemos aquí la chi cuadrada, los grados de libertad. Son estudios muy heterogéneos. Este 79 es que dice, son estudios que tienen diferentes valores entre sí. Pero resulta que el efecto es muy significativo. Entonces, podemos ver cómo, obviamente, recordando que el control es la cesárea, incluso aquí podemos cambiarle la etiqueta, la mayor parte de los casos están yendo a cesárea, ¿sí? Esta es la publicación de los artículos y esto quiere decir que se llama funnel plot. Tiene que ser la publicación, que los estudios que tengamos tienen que estar así como esta piramidcita. Si los agregamos, vean que baja un poquito la heterogeneidad, aumenta la significancia, pero aquí está. Y aquí se hace la pirámide mucho más grandota. Estos son los estudios que agregamos. Y podemos ver que nuestra OR está muy cercana a 10. Quiere decir que tener COVID aumenta casi en 10 veces más la probabilidad de que sea cesárea en vez de parto. Muy bien. Sí. Entonces, así, luego vamos a limpiarla un poquito más, ya cuando acabe a Leli su artículo, pero esta, vamos a irla, si yo quisiera, quiero, necesaria. Muy bien. Y entonces, esto es para poner factores fijos o factores aleatorios. Los factores fijos es cuando pensamos que el mismo evento causa el mismo tipo de población. Y los factores aleatorios es cuando pensamos que va a cambiar de población en población el efecto. Muy bien. Y esto vamos a agregarlo como una figura. Entonces vean qué bonito se ve. Así es como lo vamos a agregar al estudio de Aleli. Ya cuando esté listo, agregamos esto y decimos, mira, claramente las mujeres con transmisión con COVID, al final hacían cesárea. Y esto es como se hace el metaanálisis. Pueden ver que ya hacerlo en la gráfica es relativamente sencillo. Lo importante es la interpretación y, claro, buscar los estudios. Muy bien. Entonces, luego le voy a pasar a Leli para que la tenga y vea, mira, sí, pues este es el valor numérico de lo que estoy buscando, que es que la mayor parte hacen cesáreas, ¿no? ¿Quién sabe qué también está indicado hacer cesáreas? Quizás un poquito por insuficiencia respiratoria. Ahí ya, eso ya es parte de la discusión de Aleli. ¿Por qué es bueno hacer cesáreas sin COVID en mujeres con COVID? Por riesgos, disminuye riesgos realmente, se van a contagiar todos, cosas así. Muy bien. ¿Dudas de lo que vimos ahorita? Lo vamos a repetir varias veces, ¿eh? También no se angustien. Pero sí es importante que ustedes descarguen el Redman para que también vayan probándolo ustedes y vayan haciéndolo. Muy bien. Sí, doctora, gracias. Ok, y si quieren, ahora ya vimos los avances de Aleli.
¿Les parece que veamos los avances de acné? Sí, doctora. Lee dice, ya justo te esperamos para empezar lo de acné, ¿eh? Estamos haciendo... Gracias, doctora. Ahorita Sí. proyecto. ¿Ya proyecto de una vez o estamos viendo algo más? Pues ya ya vamos a empezar con lo de Sí, no, si nosotros. quieres ya proyecta. Ya proyecta. Sí, justito entraste para así como, ya Oh, llegué. qué buena. Ay, qué bueno. Ya aquí está. Ya proyecto. Y bueno, nuestro avance ahorita es que nos quedamos principalmente en... ¿Ah, sí pueden verlo? Porque Sí, creo sí, que sí. estoy hablando y no sé si... Sí, ya se ve. Aquí están los resúmenes y aquí está pues el cuadro en el que estábamos trabajando. Ya agregamos la mayor parte de la información. Aquí faltan una que otra, pero es porque me parece que no lo encontramos como tal, el dato. Entonces, por eso también los espacios en blanco. Y eso puede pasar, ¿eh? Y Generalmente hay veces que no están. Hay que resumir un poquito estas que están ya acá abajo. ajá. Bueno, esto también sería resumirlas. Y bueno, de esta, no sé si, ¿qué opine? Igual si también se necesita resumir estas partes. Sí, un poquito. Piensa que quede más resumidito. Muy bien. Y sería como lo que tenemos. Y bueno, esta es la otra tabla que teníamos. No la estamos utilizando, la estamos dejando por si acaso la necesitamos, pero en un momento o cuando ya decidamos lo borramos. Exacto. Muy bien, ya revisaron todos los artículos que había, ¿no? Más o menos. Sí, creemos que ya Sí, revisamos todos los artículos. Perfecto. Entonces, nada más vamos a tratar de resumir esta tabla. Vean lo que hice un poquito, Liz, ya no viste, pero ahorita lo grabé. Lo que hicimos con el ejercicio de Leli de cesáreas versus partos en transmisión vertical por COVID. En este caso sería número de casos de acné. A ver, súbele tantito a la tabla. Ahí, déjamela. Ok. A lo mejor tenemos que hacer un cálculo sencillo para no poner porcentajes, sino la N. ¿Sale? Por ejemplo, en zona más afectada de mejillas, 45.1, hacer la multiplicación para ver cuántos serían de los 103 casos. Que yo creo que han de ser como 74. Porque al final vamos a poner números, 74. O sea, estaba pensando con qué comparación vamos a hacer, ¿no? Podemos poner zonas afectadas. O sea, por ejemplo, si dicen 154 cara contra mejillas contra nariz, ¿no? Y decir, no, pues tienes 3 veces más riesgo de tener acné en las mejillas por usar N95 que ta. O si tienes antecedente de acné, ok, ¿cuántos tienen antecedente de acné de la muestra? Y entonces tienes tanto riesgo de esto, ¿no? Entonces pensar en que todos sean números para que podamos hacer comparaciones de cuántos desarrollan acné, en qué área contra los otros, o piensen que finalmente necesitamos los numeritos brutos. Sí. Muy bien. Ok, doctora. Entonces todos con número, ¿verdad? Con número, todo con número. Sí, que no haya ningún porcentaje, porque la verdad es que no nos sirve. Ok. Y buscar que todos tengan población. Sin población no podemos hacer cálculos.
Ok, doctora. Bien. Pero van bien, ¿eh? Ya a ustedes, ya que la tareita va a ser volverlo número todo y resumir la tablita, porque la semana que entra vamos a hacer su revisión, su metaanálisis, así como lo hicimos ahorita con Aleli, por lo menos el acercamiento, ¿sale? Un preview, para que veamos si hay diferencias. Sí, muy bien. Está muy bien. Listo. Alicia, ¿cómo van con su monstruo de revisión? Pues bien, ya hice las tareas que nos dejó la semana anterior, que fue pues, resumir los datos que teníamos en la tabla y como darles en forma de reacción, ahorita les comparto. Pero todavía siento que faltan algunos como datos para llenar la introducción y aquí está, mire. Bueno, el resumen todavía no lo hacemos. Entonces, en la parte de la introducción faltaban algunas referencias, agregué las que pude encontrar, la verdad. Aquí de este informe no pude encontrar este informe, entonces eso es como creo que hace falta. Lo mismo más adelante, o sea, como las demás aseveraciones que se hacen, la verdad no encontré de dónde salieron, entonces como que falta, ya puse Esas aquí la las nota, ¿no? tengo yo. Ah, porfas. Estoy haciendo una carpetita en Sotero, nada más para estar jalando Ajá, la referencia, ya nada más la paso y ya queda. sí. Esto ya lo hizo Aleli, lo de la metodología, y entonces los resultados los hice así como me dijo doctora, como por, como Tipos de clasificándolos, ¿no? estudio. Primero, ajá. Entonces, pues aquí están los reportes de caso. Este es como otro que tampoco tengo la referencia. Y donde empieza, a ver, aquí. Entonces, los que voy teniendo, pues aquí, ¿no? Un poquito, me dijo que poquitas líneas, entonces es como que lo más que traté, aunque aquí nada más menciono el rango de edad, que siento que como hablamos de adolescentes es importante, y algunos hallazgos, ¿no? Que pudieran ser relevantes, aunque no supe si agregarle, por ejemplo, todos los que tuvieron hallazgos electrocardiográficos relevantes, poner el número, no sé. Entonces, como una duda. Más le estoy ahí escribiendo. Y así con cada uno de los artículos que tenía, aunque también me encontré que algunos, si bien mencionan que la mayoría o un porcentaje elevado de casos reportados pertenecen al rango de edad entre 12 y máximo 18 años, son estudios que, bueno, los resultados los publican en poblaciones muy grandes y que pues sí abarcan desde, a lo mejor desde los chiquititos hasta los más de 30, ¿no? Entonces no supe bien si eso sí se agregan o no, o si los agrego y especifico como los que sí entran en el grupo o no sé bien. Em, Me preocupa un poquito Ujú, que nos vayamos demasiado específicos. ujú. O sea, me refiero a que el tema es tan grandote que Sí, nos abrimos más, ¿sabes? En los que sí, los que no. De pronto se te vuelve un monstruo. Ya es un ok, monstruo y se vuelve un monstruo de 1000 cabezas. ok. Entonces, yo preferiría que nos quedáramos un poquito a términos generales, Ah, bueno, porque si nos vamos híjole, se te va a volver 100 hojas, seguro. ok. Sí, doctora. Entonces, allá entró Adriana, le fue la luz. Ya le estoy diciendo, Ah, bueno. Y pues en realidad ella está en el grupo de WhatsApp ya, sí, que sí, Lo que tenemos. pasa es que tenemos un grupo, pero ya bueno, nos hemos comunicado como que en chat personal, Alicia y yo, porque nos resulta más fácil, porque luego en el grupo no nos contestan y ya terminamos chateando nosotras solas. ok, sí. Teníamos una duda aquí, doctora, Sí.
lo que mencionaba Alicia, porque en nuestra revisión como que se dan muchas cifras, como lo decía ella, por ejemplo, las cifras de las troponinas o los hallazgos de los ecocardiogramas. ¿Ah? Entonces, no sé si a la hora de hacer los resúmenes ponemos como tal los resultados y que la tabla demuestre las cifras y todo eso, para Depende. quitarlos aquí del resumen, porque Sí, intentamos resumir los textos, pero como que nos parecen importantes las cifras. sí. Y Ahora, eso siento que es lo que abunda el texto, pues, de los resúmenes. yo creo que una de las cosas que nos va a responder eso es qué resultados van a querer evaluar en su Ok. metaanálisis. Ya vieron cómo se comparan. Y me pueden decir, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es comparar niveles de troponina de miocardiopatía contra cardiopatía, no sé, estoy inventando. Pero tienen que pensar dentro de los artículos que han visto, Ajá. cuáles son los resultados que aparecen, porque a lo mejor en un artículo aparecen solo los niveles de troponina de los casos, de la serie de casos que encontraron. Pero no aparece contra lo que quisiera compararlo. Piensen que tiene que ser una comparación para que hagamos metaanálisis. Ok. Podemos hacer la descripción, nada más del el promedio de las troponinas de los pacientes con miocardiopatía era tanto, ¿no? Ajá. Pero el metaanálisis tiene que tener un grupo comparativo. La pregunta es contra qué lo van a comparar para pensar para qué estamos guardando esos datos. Podemos Ok. guardarlos para fines descriptivos. La pregunta es si estamos, cuando sepan qué queremos en nuestro outcome de pregunta pico, comparar, cuál es el Ok. comparador, y ya cuando vieron ahorita, y esa es un poquito la utilidad de que yo quería que vieran el Redman, es que se fueron imaginando qué datos pueden separar en dos grupos. Ok. Entonces, si me dicen, bueno, puede ser la troponina, ok, de la troponina, ¿de quién contra quién? Ujú. Ok. ¿Tienen algún Ah, artículo? bueno. Sí, de lo Ajá. que yo he leído, la verdad es que con así datos muy específicos como los estudios o así, en realidad casi no reportan. Yo lo que he visto nada más es, o sea, checan como que generalmente un grupo de pacientes a los que sí se recibieron la vacuna y nomás dicen los que tuvieron esta reacción y describen la población, ¿no? La edad y así, pero en realidad así como tal, no sé, me ha costado la verdad más trabajo. Por ejemplo, tenemos la tabla enorme, que sí viene, ¿no? Apartado de troponinas, y no en todas las he podido llenar. Entonces, sí. Luego bueno, se me complica. Entonces, también viene mi siguiente pregunta. ¿Sí va a ser revisión sistemática o va a ser narrativa? Ajá, es que a eso iba, doctora, porque como lo estábamos manejando como una narrativa, por eso estábamos describiendo como el curso de la enfermedad y en eso radicaba como la importancia de la troponina para ver cómo iba disminuyendo la cifra en cuanto al cuadro clínico. Entonces, no sé cómo le haríamos ahí. Porque si para hacer revisión sistemática, pues tendríamos que compararlo como con algo, no sé, miocarditis por otro virus o por una enfermedad aislada, ¿no? Ok. Y si ustedes hacen tienen todas las troponinas, ¿no? Y de esas troponinas, estoy pensando. Obviamente cada estudio dice las troponinas que tiene. Sí, puede ser revisión narrativa, nada más que siento que si la revisión narrativa es tan detallada, van a escribir casi un libro, ¿saben? O sea, Sí. estaría bien. Ok.
Pero la pregunta es, ¿cuánto sería la extensión, no? ¿Cuánto delimitamos nuestra revisión narrativa? Sí, pues sí. Pues así como he visto por lo menos los primeros artículos que tenemos, así desde mi punto de vista, podría ser más fácil solamente escribir el grupo de edad en el que se presenta, que en eso sí he visto como hallazgos importantes, ¿no? Que sí se queda como en masculinos chiquitos, ¿no? En adolescentes. Entonces, pues, o sea, yo me quedaría con eso, la verdad, porque sí, no en todos lados he encontrado, por ejemplo, que describan los hallazgos en el electrocardiograma, troponinas, en algunos ni siquiera dicen tratamiento, o en todo caso, lo que sí he llegado a ver más frecuente es cuántos de ellos ingresan a unidad de cuidados intensivos y cuántos no, Sí. o Ajá. de estancia, o también del tiempo en que se presentan los síntomas. Eso sí, como que sí lo he visto más reportado, pero como tal, hallazgos, no sé, de estudios complementarios, la verdad no, pero no sé. Ahí sí también, no sé, Pues como que nos súbele recomienda. de troponina. Súbele ¿Perdón? tantito la tabla. Sube la tabla. Déjame verla. Ok, sí, sí. O sea, ok. Vale, puedo quitar aquí el zoom. No, está bien. Pero en la columna de troponina. Ah, ok, sí. Ay, no manches que todos son nombres. La mayoría, ¡Ah! sí, o sea, sí, sí se han reportado en poquitas mujeres, pero la mayoría son hombres. Eso sí, como que me llama bastante la atención. O podríamos hacer Podríamos eso, ¿no? reportar Ajá, incidencia y ya Ujú. lo comparamos hombres con mujeres. Ándale, ajá, sí, podría estoy ser. pensando. Exacto. No, es que saben que sí se puede, ¿eh? Ahora que la estoy viendo Sí. sus datos, Eh, va a dar para hacer Y ya lo de comparación. las troponinas y eso, hacerle nada más como hacerlo como parte de la discusión, ¿no? De que existe, que disminuyen de forma rápida, Sí, basado en porque tal y aquí tal podríamos estudio. Así comparar como, hombres contra mujeres, cuánto requieren ok, hospitalización contra UCI. Y hasta eso, no tiene que entrar todos los artículos, ¿eh? Puedes escoger solo los artículos que reportaron troponina y compararlos entre sí. Eso es ok, lo padre. O sea, tú puedes agarrar nada más los que se aplican, ¿no? No ok. todos, no todos tienen que tenerlo. ok. Sí, porque de hecho algunos nada más dicen que se encontraban elevadas. No dicen cuántas veces elevada sobre el valor normal, Sí, nada, o sí, sea, una exacto. media, ajá. Ok, entonces, bien, esta tabla va a ser un anexo de su artículo, pero no vaya en el artículo, ¿sale? Ah, ok. Sí, doctora. Como cuando viene un archivo en este archivo viene el anexo, ¿no? Sí, Entonces, y de ahí vamos a sacar los Ok. datos para ver qué comparaciones hagan. Pero sí, sí está padre, o sea, y en el escrito, nada más dicen, ajá, se encuentran elevadas las troponinas. Y ahí lo ok. dejamos. Ah, muy bien, ok. Está bien. Mucho más light, ¿saben? Pero con estos datos vamos a obtener los datos del metaanálisis. Ah, muy bien. Sí, doctora. Me gusta esta. Sí, sí está bien, ya le vi forma. Ok, Entonces, háganlo más sencillito en la parte narrativa, así como sí, están yéndolo. ok. Eh, efectivamente, bueno, si quieren pueden dejarlo así. Me parece bien. Yo creo que, ¿cuántas páginas llevan? Mm, 9. 9. Ya se les acabó la extensión. Pero Ya nos creo que falta Entonces, sí la hay unos discusión y todo. que no están resumidos. sí, 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 sí. Les Sí, sobre decía, todo Porque en como realidad, al principio sí, ya lo están la estábamos mayoría. poniendo así para ver qué artículos llevábamos y no poner el mismo, como que no hacer el mismo porque éramos muchos. Bueno, no muchos, varios. Pues aquí en la tabla he estado marcando. Pero Lo ahorita gris yo creo que significa ya lo resumí. Ajá. Ya el amarillo pues no me sirvió porque no tenía, pues nada más, es una base de datos grandota
y no dicen cuántos Creo que esa hombres y sirve cuántas más mujeres. como para introducción, ¿no? Los Ándale, datos que sí. trae. Sí, no. Entonces, pero sí, ya resumí los que tenemos 9 en la tabla y ya los resumí. Los 8, porque uno no me funciona. Sí, sí, me parece bien. Ujú. Vamos a hacerlo así. Ok, sí, doctora. Nomás resumen Entonces sí como se va a que- hacer sistemática. Sí, pero vamos a dejarlo como un segundo Ok. paso, ¿vale? Ok. Mientras nos quedamos con la narrativa, Ok. y ya que tengamos la narrativa hecha, nos pasamos al otro, porque son tantos datos que no va a caber esta tablita en el artículo, obviamente. Vamos a Ok, tener sí. que hacer una versión resumidísima de ese artículo y luego vamos a hacer la revisión sistemática. Ok. Sí, doctora. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto.